Amables televidentes, página abierta con el arte, página abierta con la cultura, un programa dedicado al arte nacional en contexto, artistas, ideas, obras, todo eso y más en página abierta con el arte, página abierta con la cultura. Como cada semana tenemos un invitado, hoy tenemos con nosotros y para ustedes a Eliades Acosta Matos, Historia y Vida. Con nosotros, nuestro amigo ya conocido Eliades Acosta Matos, quien va a estar con nosotros ofreciéndonos datos importantes sobre el acontecer histórico y cultural. Bienvenido a tu programa. Muchas gracias, es un placer estar aquí. Que teníamos algo pendiente la última vez que tú estuviste con nosotros, a propósito de una relación muy importante que actualmente todos los programas culturales, todas las academias tocan ese tema, y es la relación historia, vida y contemporaneidad. ¿Qué tú crees que enfrenta, es o diseña la contemporaneidad en nuestro mundo? A propósito de todas estas guerras psicológicas, mediáticas, destructivas culturales, y otras, culturales y otras. tecnológicas. Mira, una pregunta muy pertinente, Odalí, porque basta abrir un periódico o sentarse frente a la televisión para ver cómo se entrelaza historia y contemporaneidad y cómo se van condicionando los estudios históricos según las exigencias de la realidad. Por ejemplo, ahora mismo presenciamos el conflicto en Gaza. Claro. Obligatoriamente, por ejemplo, en Twitter, en las redes sociales, empezaron a aflorar opiniones sobre el conflicto. A favor, en contra. Bueno, fue una batalla ardua, sobre todo condenando el genocidio sionista en Gaza con una población civil a la cual le lanzaron 20.000 toneladas de explosivos, 6 bombas atómicas como la de Hiroshima. Entonces, uno de los argumentos que, claro, todo el mundo tuvo que ir a la historia. ¿Cómo empezó este conflicto? ¿Cómo surgió Israel? ¿De dónde surgió el sionismo? ¿Qué es lo que era Palestina? ¿Qué dice la Biblia? O sea, todo eso se puso en contexto. Y, por ejemplo, alguien dijo, no, Palestina no existía. Entonces, en las redes, uno de los que discutía saca una moneda de 1923 que dice Palestina. Claro, y la pone sobre la mesa. Entonces, cuando el mandato británico. Cuando el mandato, ese argumento histórico estaba combatiendo en el presente. Claro. O sea, todo lo que un historiador puede aportar tiene una extraordinaria contemporaneidad y vigencia. O sea, los historiadores no son desenterradores de fósiles. Los historiadores son personas que tienen las mismas pasiones políticas, ideológicas, culturales que tienen los demás. Y lo que hacen es poner sobre la mesa argumentos para entender el presente. Por lo tanto, un historiador y la historia son imprescindibles para entender el mundo en que viven. Claro. Hay algo que me gusta que tú pones este ejemplo de la moneda palestina, pero que la persona no conocía que también esa Palestina ocupada por los romanos, el territorio histórico y el territorio histórico es un mundo, pero un mundo que tiene que ver con los pactos, los dos pactos fundamentales, el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, que están ahí y que hablan no desde el punto de vista de la fe neotestamentaria o veterotestamentaria, sino desde el punto de vista de esa historia, que mira cómo ha influido de tal manera que aunque los espacios hayan evolucionado, está presente esa raíz. O sea que cuando se discute este problema, se está discutiendo incluso un mundo y los sujetos que habitan y descienden de ese mundo. La historia hace que estemos dialogando constantemente con todas las generaciones muertas. Bueno, Marx decía con razón, es una de las frases más afortunadas que yo siempre recuerdo, el peso de los muertos pesa como una maldición sobre el cerebro de los vivos. Claro. Quiere decir... Y eso es bíblico. Caramba, estamos parados sobre generaciones que ya no están, sobre culturas que ya no están, sobre historias que aparentemente pasaron pero que siguen vivas. O sea, la cultura de una nación se mide, entre muchos factores que se pueden medir, precisamente por el respeto y la veneración que tenga a su pasado. Que no es una veneración muerta, ni es un peso muerto que tú tienes que arrastrar como un fardo. Tienes que entenderlo como saber de dónde tú vienes y hacia dónde tú vas. Entonces, en ese sentido, la historia es insustituible para cohesionar las naciones.
para cohesionar las naciones. Magistra est. Magistra est. Esa que... Para cohesionarlas, quiere decir, para que la nación se reconozca a sí misma en su realidad y para que se reconozca en su devenir. Y aquí la palabra devenir, Fidel, tiene la connotación filosófica de proceso que se hace a sí mismo, que se reconoce a sí mismo en la marcha de sí y que puede dar un sentido al movimiento. Ese devenir nacional es un síntoma, el reconocerlo y el respetarlo es un síntoma de cultura, lo cual no quiere decir que tú no lo niegues. O sea, tú no arrastras acríticamente una herencia histórica. Tú la asumes, pero desde tu tiempo. Y por lo tanto hay una relectura constante de los hechos históricos y los personajes históricos. Claro. En una época, un ejemplo, Santana puede haber sido endiosado. En otra época, Santana es execrado. Claro. Luego se vuelve a redescubrir a Santana. Sí. Luego vuelve a enterrarse a Santana. Claro. Como cualquiera de los próceres. Condena y crítica. Claro, como sí, cualquiera de los próceres. Las miradas cambian. Pero a mí me parece sumamente interesante esto que plantean ustedes, de esta relación esencial entre pasado y presente. Correcto. En el caso nuestro insular, por supuesto, pero a nivel global también. Claro. Esa referencia al pasado para entender el presente y avisorar el futuro. Yo pienso que los orientales nos llevan una ventaja en este sentido, con ese respeto al pasado, ese culto a los antecesores, culto a los progenitores, claro. Incluso las tumbas. Y África creo que los asiáticos no pierden tanto esa visión. Nosotros estamos, África también. Sí, el culto a los muertos, a los que ya no están, pero nosotros estamos en este presente, que digamos, en este presentismo totalmente enajenante, en esta contemporaneidad que es instantánea. O sea, no queremos mirar lo que nos antecede, no queremos establecer esa relación necesaria y fundamental entre pasado y presente. Sí, pero que hay algo, Fidel, importante. Hay pasados que duelen. Sí. Dice, se lee precisamente en la misma epopeya occidental. Eso es que realmente hay cadáveres que son los que sostienen un estatuto, es un sujeto histórico. No es porque sean cadáveres, es porque allí hay huesos que crecen cada día. Así es. Mire esa guerra, precisamente entró Eliade en un punto donde hay incluso identidades fronterizas, claro. Identidades movilizadas y desmovilizadas, identidades que incluso engendran conflictos internacionales. Porque fíjate que ese ejemplo que pone Eliade es producto de una discusión que está removiendo cosas. Y esa remoción indica que hay un presente activo. Así y que el mismo pasado ya no es ni pasado, es un presente histórico. Y ya eso cambia la perspectiva. Lo mismo vale para acá en República Dominicana. Sí, claro. A cada rato nosotros estamos viviendo en 1865, claro. En 1844. Sí. La fundación de nuestro Estado acontece siempre. ¿Por qué? Y parece ser a veces el que estudia la historia, por lo menos no tiene que ser historiador, como una persona culta o curiosa, dice... ante un hecho del presente y ante una figura del presente. Este es el Santana de nuestra época. Claro. O este es el Luperón de nuestro tiempo. Un símbolo histórico. O esta es la batalla de las carreras de nuestra generación. Un ejemplo, ¿no? Para poner, yo podría también poner ejemplos universales, ¿no? Pero para contextualizarlo en el país. Entonces, esa apropiación constante, esa vigencia que está sobre nosotros, hace también que el hombre, los seres humanos pensantes, las personas, encuentren en la historia un asidero contra esa fugacidad a la que tú hacías referencia, Fidel. Precisamente esa fugacidad que se induce, porque aquí hay procesos que son espontáneos. O sea, la sociedad humana desata procesos constantemente de su actuación que son incontrolables y a veces son absolutamente negativos. Pero también hay procesos muy bien planificados. Por ejemplo, el borrar la memoria histórica de los pueblos. Claro. Sí. Por ejemplo, desvirtuar la realidad histórica. Por supuesto. Por ejemplo, manipular. Y ahí vienen las guerras culturales. Un proceso típico de las estrategias neocoloniales y postcoloniales. Yo quiero referirme a un asunto que es que tiene que ver con el pasado presente, esa relación, ese vínculo esencial. Es la negación de las identidades. Claro. De las identidades. A todo nivel, el neocolonialismo pretende precisamente borrar el pasado, porque borrar el pasado es borrar toda huella. Y no hablo solo de la historia escrita, también de las historias orales. Orales, claro está. Las historias orales. Y en el caso concreto del llamado conflicto israelo-palestino, hay muchas maneras de llamar
a una agresión, llamarle hostilidades, llamarle guerra, cuando realmente es una agresión, un exterminio. Pero bueno, una guerra asimétrica, desproporcionada. Claro. Una de las estrategias del sionismo es la negación de la identidad palestina. Es decir, no existían, los judíos sí somos un pueblo milenario, el pueblo hebreo. La negación del otro, o sea, una de las estrategias precisamente de la dominación hegemónica es la negación del otro. El otro no existe. Claro. El otro no existe para mí, por tanto no tiene derecho a existir. Si yo empiezo negándote la existencia, Sí. te puedo matar, te puedo Claro. asesinar, te puedo masacrar. Te despersonalizo. Sí, Primero. te despersonalizo porque no eres luego nadie. nada. Es decir, no, son árabes, eso palestino es un invento, pero tampoco Israel existía hasta el 48. Eran tribus, eran buenos reinos en el Antiguo Testamento, y tú no puedes justificar un despojo, una agresión, un exterminio constante en nombre de un mandato bíblico, de una promesa divina, de una misión providencial de la tierra prometida, veterotestamentaria, Claro, en pero el es siglo XXI. manipulada, acuérdate que es manipulada. Sí, por supuesto. Es manipulada. O un mesianismo Mira. totalmente extremista. Hablamos del fundamentalismo mesiánico, Claro. el fundamentalismo musulmán, pero que es de los otros fundamentalismos. Y El fundamentalismo que nace en Estados Unidos. Pero son memorias, Fidel. Sí. Son memorias que están ahí y hay una pelea entre las memorias que es importante. Hay una que quiere derrotar a otra. Claro. También eso, hay algo que me llama la atención a propósito del conflicto este. Porque a partir de ahí hay que hacer remociones. Fíjate, hay que sacar muelas sin anestesia. Y eso es lo que realmente, o a lo que muchas personas apuestan desde el poder. Porque cuando tú dices que tal identidad no existe, es una actitud de poder. Sí, claro. Evidentemente. Claro. O sea, no existe porque yo entiendo No. que ese que está ahí no es el nosotros. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que ese es un discurso que se impone cuando tú quieres exterminar algo. Pero ya eso tiene su contralectura. ¿Qué pasa hoy en las personas, en las personas que no conviven allí donde ese conflicto se presenta? Llámese África, el Medio Oriente o América Latina o el Caribe. ¿Qué pasa allí? Mira, el colonialismo y el neocolonialismo son muy hábiles, y el imperialismo, en la destrucción de las identidades. O sea, ese es el primer paso para la dominación. Cuando se conquista América, lo primero que hacen los españoles, los conquistadores, es quemar los códices mayas, aztecas, Sí. incas, Claro. las Y eso no es estelas de casual. La memoria. Eso no es La casual. memoria. Claro. O sea, yo a partir, Claro. esto es borrón y cuenta nueva. Y- A partir de hoy es la cultura occidental. Mucho antes de esclavizarlos. Mucho Sí, antes sí, de sí. esclavizar la cultura occidental, yo Sí. te destruyo la memoria y ya tú eres mío. Si yo logro organizar el olvido, que con todos Claro. estos sistemas, capitalismo, neocolonialismo, imperialismo, son enormes maquinarias de organización del olvido. ¿Para qué? Para dominar el presente. Yo borro el pasado, domino el presente y prevalezco en el futuro. Entonces es lo mismo que ocurre en cualquiera de los países en conflicto. Porque las guerras, las verdaderas guerras que no terminan, no son las militares, sino las culturales. Incluso eso en las investigaciones que he hecho, he dicho de que cuando una guerra penetra hasta el nivel cultural, que es el básico, esa guerra es infinita. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en el caso del conflicto israelo-palestino? Claro. Que es sobre todo una guerra de símbolos. Claro. Sobre todo una guerra cultural. Por ejemplo, para poner un ejemplo sencillo, las traducciones. Tú podrías decir, bueno, la traducción que pinta aquí, o sea, es el frente, son los cohetes, son los tanques. No, cuidado. no. El sionismo, desde los años 90, creó en Nueva York, ya tiene filiales en varias partes del mundo, una organización que se llamó MENRI, se llama. Ahora tiene hasta una TV. Puede entrar a Google y poner MENRI TV. Bueno, MENRI, que es una sigla, Medio Oriente, Centro de Investigaciones, no sé qué. Ese está dirigido por un alto oficial de la inteligencia sionista. Y su personal en Nueva York son altos oficiales de inteligencia sionista. ¿Qué hacen? ¿A qué se dedican? A una cosa esencial. Nosotros vamos a golpear la causa palestina a través de las traducciones. Se dedica a traducir. Sí. A traducir. Claro. Y entonces O sea, la a traducción traicionar, a a traicionar, el verdadero sí, sentido. Sí, pero disculpa que te interrumpa. Bueno, Sí. no te quiero interrumpir. No, pero hubo un escándalo. Sí. Hubo un escándalo con las traducciones de una televisora que tenía Hamas, Al-Qasa TV creo que es, en los territorios ocupados, que por supuesto Al-Qasa TV y la radio de Hamas fue lo primero que voló en la agresión. Sí, fue claro. lo primero que se Claro, silenció. la guerra de propaganda. Claro, entonces ellos se habían apropiado, como hacen los oprimidos, se apropian de la cultura del opresor
y la vuelven contra el opresor. Claro. O sea, habían apropiado de Mickey Mouse. Habían cogido el personaje de Mickey Mouse Sí. en las circunstancias de la vida del pueblo palestino de Gaza. Y cuando hacen eso, dan un mensaje X a sus niños. Menry tradujo esos programas a su manera y donde decía, coge tu AK-47, mata a los judíos. Se provocó un escándalo mundial y bloquearon la televisora en varias partes del mundo y le decretaron un boicot. Y luego se descubrió que eran falsas las traducciones. No, miren, señores, Ejemplo de manipulación. eso de la traducción no está. Yo creo que ustedes han tocado un punto muy importante, pero vamos a seguir con ese punto en nuestro próximo segmento. Muy bien. Amables televidentes, estamos en este su programa, Página Abierta con el Arte, Página Abierta con la Cultura. Y recuerde que usted puede seguirnos cada semana con el contenido de su programa, su cita, con lo mejor del arte y de la cultura dominicanos en contexto, Página Abierta con el Arte y la Cultura a través de las redes sociales, en YouTube, Facebook, Twitter y también a través del periódico digital dominicano almomento.net. Elías, hay algo que estábamos conversando hace un rato y es sobre la traducción. Parecería que es como traducir del inglés al francés, del francés al alemán, pero no es tan fácil. La traducción es un poder y una ciencia, porque te engañan. Mira, poníamos el ejemplo del todo el cristianismo pre-constantiniano. Antes de Constantino, los cristianismos eran cristianismos riquísimos. ¿Qué no, y eran diversos, después? Eran diversos. ¿Qué pasa? El cristianismo copta, por ejemplo, el egipcio. No se mueve un cristianismo oficial. El de las laderas del Nilo. Claro. Toda una vertiente que realmente incluso se inventa una lengua que, bueno, no nos debíamos sobre eso. Hay algo que quiero decir. Hay un teólogo norteamericano llamado Bart Ehrman, que habla y tiene un libro sobre los cristianismos perdidos. A propósito de lo que se quiere borrar y se borra y luego aparece. Hay gestos, pero que son culturales, que no desaparecen aunque maten a los ciudadanos, porque siempre hay algo que traiciona a la ficción del poder. Mire ahí, la biblioteca de Qumran, Nag Hammadi. ¿Qué ha pasado? Ha desnivelado, ha realmente deconvertido toda esa falacia pseudo-cristiana, bien entendido, de que los únicos evangelios que existían son los que nos ha vendido el poder. ¿Qué pasa después de eso? Que al aparecer todo esto hemos visto que incluso esos documentos realmente son incluso más reales, más vividos, que tienen más vida, y ahora se está estudiando de nuevo toda esa reconstrucción. Todo el que leyó la Biblia anterior a eso, le falta un capítulo. Pero que la Biblia no es religión, es un libro, es un fondo cultural, una biblioteca. Sí, claro, es una historia cultural. Una historia cultural, básicamente. No solamente del pueblo hebreo, también de toda la zona. El pueblo griego, sí, todo el pueblo, todo lo que universo, es el Oriente, el Medio Oriente. Y todo aparte de una historia de eso. una fe, de una salvación, Sí, pero que, aparte de la lectura teologal. ¿no? Pero que hay una Biblia africana. Sí, claro. ¿Qué pasa, por ejemplo, en Etiopía? Con todo lo que dijeron los padres, los discípulos, con todo lo que dijo ese cristianismo africano. No, está claro, mira, porque el tema de las traducciones nos lleva a las manipulaciones y la suplantación. Eso. O sea, el darte, por eso es que me gustó mucho cuando hace unos días hablaba con Fidel por teléfono, que me dice, yo estoy dando filosofía a mis alumnos, pero lo mío es enseñarle a pensar. Eso. Darle un sentido crítico al pensamiento. Eso es excelente. Y eso, ojalá todos los profesores pensaran así, actuaran así. Pero lo que te quiero decir con eso es lo siguiente. Mira, se nos ha acostumbrado a que aceptemos acríticamente lo que alguien dice o lo que pone sobre la mesa, sin comprobar. Se nos ha enseñado a ser pasivo. O sea, antes, en la radio, tú oías un programa de radio y tenías que imaginarte los personajes. Ahora en la televisión te ahorran eso. Te lo dan todo. Sonido, imagen, texto, lo que tú quieras. Entonces tú consumes televisión. Bueno, se nos ha acostumbrado a consumir cultura de manera pasiva, acrítica.
Autoritaria. Autoritaria, claro. Es lo que yo quiero que tú percibas, este es mi mensaje, tú lo tienes que consumir, punto. Mira, en medio de toda esta discusión por la agresión israelí a Gaza, me envía una persona en Twitter, me dice, esta es la carta fundacional de Gaza, de Hamas. Que jamás. Sí, o El sea, movimiento de resistencia islámica. Exacto, Sí. esta es la carta fundacional. Sí. Por supuesto, una carta tremebunda, Sí. donde decía, mátelos a todos Sí, los infieles, sí. acabemos con todas las religiones que no son las nuestras, etc. Sí. Como yo tengo el precedente de que estudié la manipulación de las traducciones de Menry, tan sionista, yo dije, espérate un momentico, dame la fuente. Yo quiero ver la fuente. Claro. Por supuesto, no me dio ninguna fuente. O sea, eso estoy casi seguro que se trata de una operación de guerra cultural. Un manejo. Para satanizar a un movimiento y poderlo entonces exterminar a él y a su pueblo. Sí. Entonces, ahí es donde siempre mi recomendación es, cada vez que alguien ponga en este mundo un saber sobre la mesa, usted tiene el derecho y el deber de verificar la fuente. Claro, porque está la autoridad de la historia. Sí. Cuando un hecho se pone como autoridad histórica, aunque sea mentira, la gente lo tiende a aceptar. Pero estamos llenos de mentiras que no es impuesto. Tú mencionaste que sí. la televisión y nosotros es como que si nos estuviéramos clavándonos el puñal porque estamos haciendo televisión cultural. Pero inteligente. Pero esta es una televisión cultural, yo siempre he dicho, este programa es televisión cultural alternativa, inteligente. que hace falta en este país. ¿No? Claro. No es la televisión tradicional y la televisión embrutecedora. Y alienante. No solamente la televisión como instrumento, medio de comunicación tradicional. Ahora la verdad está en las redes sociales, está en Internet. En la Internet, que es femenino. No es el Internet, claro. porque es la red de redes. Claro. Este machismo nuestro nos lleva a decir el Internet. Sí, es la Internet. Claro. Está en Wikipedia. O sea, la gente... No, ahora toda discusión entre los jóvenes universitarios, la discusión se sana. Digo, un momento, un grupo está discutiendo, un momento, vamos a buscarlo en Internet. Vamos a buscarlo en Internet, lo buscan en Wikipedia y ya no cuestionan lo que está ahí. Sin embargo, que está llena de errores, Wikipedia. Pero muchísimas barbaridades. Entonces, esa actitud crítica frente a los nuevos, a los medios digitales, a los medios electrónicos, no medios de la revolución digital. También hay esa actitud dogmática. Seguimos con el dogmatismo, con que esta información es como si fuera la Biblia, ¿no? Una revelación. Sí. La verdad revelada. Wikipedia es la nueva Biblia para los neófitos, para los muchachos. Claro. Y sin embargo, Wikipedia es una enciclopedia interactiva, donde son seres humanos que están mediados por pasiones políticas, ideológicas, raciales, culturales, los que hacen el saber, los que ponen ese saber. Por lo tanto, ese saber está reflejando todo el mundo de quien lo puso, todos hasta sus aspiraciones, sus sueños, del que lo puso, hasta el imaginario en el cual se mueve. Y la propia Wikipedia te dice arriba muchas veces, este artículo tiene un tono sesgado, agradecemos opiniones que lo balanceen. Ellos tienen la honestidad de decirte porque saben de que hay mucha manipulación. Entonces, mira, primero hay que estar abierto a todos los frutos de la cultura humana, sin excepción. Ni de origen, ni de fuente, ni de raza, ni de época, ni de ideología, ni de nada. A todos, sin excepción. No hay libros malditos, no hay libros prohibidos, no hay libros inútiles, todos tienen un valor. Pero a la vez, todo debe ser procesado a través de un pensamiento crítico. Es decir, un pensamiento que elija, que pueda tomar posición y que pueda darle coherencia y sentido a ese saber. Por lo tanto, ahí estaría el gran reto de los profesores, de los intelectuales, los artistas, de los comunicadores, que es no enajenar, no reproducir los mecanismos de enajenación, sino liberar a la gente, liberarlo en el sentido de darle herramientas para que penetre en la realidad, porque ese es el primer paso para transformarla. Para tú poder transformar el mundo, y esa es la famosa tesis 11 de Marx sobre Feuerbach, donde dijo, los filósofos hasta este momento lo que han explicado el mundo cuando de lo que se trata es transformarlo. de transformarlo. Ahora que habla de eso, en la clase de elaboración de proyectos de arte, les enseño a los muchachos, hablo de praxis cultural y todo. Profesor, praxis, ¿qué significa? Y tuvimos toda una clase sobre praxis. Aprendieron práctica, ¿no? Pero la voz griega, el origen y cómo lo utiliza la filosofía marxista para designar las acciones tendentes a transformar el mundo, ¿no? Interpretarlo. Sencillamente, entonces le amplío el universo léxico, pero también el universo conceptual del estudiante. Bueno, le estás haciendo un bien que no te van a olvidar nunca, porque el que enseña, el que no transmite dogma, sino enseña a pensar es inolvidable. Por ejemplo, Odalis tiene ya acuñada una expresión en la universidad. Tiene varias. Doxa crítica, tomada de la filosofía platónica. Y lo digo, doxa es opinión, doctrina. Ortodoxa la opinión, la doctrina correcta. Heterodoxa
Ya está por los periódicos, sale. Sí, pero qué bueno ¿sabes? que los estudiantes se apropien. Mire, este profesor tiene tal método, tal. Bueno, ustedes como son una estas especie, palabras, ¿no? ustedes son una especie de robles que están resistiendo el vendaval. Sí. ¿No? Y, Y qué criaderos, bueno. y tenemos criaderos conceptuales. Claro. Pero a propósito, volviendo al tema que está interesante de las traducciones, y lo que tú dijiste, la colonización empieza, y no por casualidad, quemando los códices Claro. mayas, borrando la historia escrita allí donde había. Porque la historia oral es más difícil. Claro. Es decir, es casi imposible, ¿no? Hay una película que trata, por eso tú te referiste, Odalisa, al cristianismo preconstantiniano. Sí. Hay una película posterior que trata de una sabia filósofa y matemática griega del siglo IV, del final del siglo IV, Hipatia, de Alejandría, claro. que fue víctima del película fanatismo se llama cristiano. Ágora. Ágora, se llama Ágora. Que Y no yo es le- Ágora Mall. Por supuesto. No es Ágora. Ustedes saben que hay una tendencia, no sé quiénes ponen nombre a los malls, a los centros comerciales dominicanos, pero hay una tendencia a poner nombres griegos aquí. Sin saber. Acrópolis, Sí, Acrópolis. Ágora, y eso está muy cool, eso está muy bien. Sí, pero fíjate, pero el que lo pone a lo mejor de una aspiración imperial. Claro. Sí, Sueña, sí, claro, o sea, sí. sueña, cree que está construyendo un imperio y entonces Sí. tiene que darle. Todas las dictaduras son faraónicas. Sí, claro. Todas construyen un imaginario a su alrededor que parte de la dictadura primero el capital de los bancos. Usted Sí, va, claro. usted ve un banco clásico, no ya los posmodernos, Sí, pero un clásico y luego unas enormes columnas que sostienen las estructuras, Pesadas. una solidez. Cuando usted mira, y hay un mensaje. Mira, esta es una institución sólida y eterna. Claro, fuerte. Entrégame a tu dinero, Sí. que aquí no tiene problema. No, claro. Y ese, fíjate que el mensaje psicológico, el mensaje de las Pero piedras. de todas maneras, ese vínculo con el pasado clásico, eso con nombres griegos antiguos que me llaman a la historia de la cultura, yo le digo a los muchachos en clase de historia del arte. La Acrópolis, inmediatamente piensan en el centro comercial El centro o Ágora. comercial no saben Sí, que- sí, pero es la referencia. Claro. No, me quería referir a, tú hablabas del cristianismo preconstantiniano, los otros cristianismos, y hablabas de los códices mayas, y estoy pensando en cómo los parabolanos destruyeron la biblioteca del Serapeo en la biblioteca alejandrina, o sea, también empieza por ahí. Pero que querían borrar una memoria para crear otra La civilización. cultura pagana. Pero ¿qué pasaba con esos manuscritos? Estaban en manos de gente. Sí. O sea, que quemaron los... ¿Pero y qué pasó? ¿Cuántos Es una manuscritos forma se perdieron de para siempre, del Dalí? pasado. Claro, por eso yo decía... Porque ese cristianismo fanático, ignorante, tenía que borrar la memoria. ¿No? Incluso. Y todavía esos crímenes culturales en Occidente o en zonas en la periferia de Occidente son conocidos y repudiados, pero nadie tiene noción del destrozo cultural, del genocidio cultural que se cometió en Asia, en África y en América Latina. O sea, ese tercer mundo, eso no ha aflorado todavía con la fuerza de vida. Tú sabes que la guerra de Irak, lo que pasó, lo primero Claro. que pasó cuando entraron en la biblioteca. Quemar la Biblioteca Nacional de No, los gringos no hicieron nada, no fueron No, en Bagdad otros. destruyeron. Ellos permitieron Restos eso. milenarios. Claro. Ellos permitieron la destrucción del los originales de museo. las Mil y una noche. Sí. Por ejemplo, se fueron ahí. Sí, ¿qué les importaba? Por la- ¿no? por la Yo intransigencia. tuve la suerte de entrevistar a un venezolano amigo que fue director de la Biblioteca Nacional, apellido Báez. A Fernando. Fernando Báez. Sí, que tiene una historia de la destrucción de libros. Claro, Una obra- y él visitó, siendo miembro de una comisión de la UNESCO, él visitó la biblioteca de Bagdad destruida. Y él, al regresar, yo le hice una larga entrevista para la televisión cubana que contó el horror de lo que vio. Y el sentido, esto que dices tú, o sea, borrar la memoria para poder reconstruir, o sea, ahora se llama Nation Building. Sí. Sí, sí. Ahora se llama construcción de naciones. Exacto. ¿no? De nación, sí. Claro, para poder hacer un nation building. Fíjate Pero que eso bien es le- artificial, Pero fíjate, totalmente. bueno, mira que bien le ha salido que un Sí. millón de muertos después. Sí. 1 millón de muertos después. Ahora, lo que se ha instaurado en Irak no es la democracia occidental, sino la barbarie, La la barbarie de todo. cavernaria de ISIS. De todo. De ISIS. Sí, perdón, después de la estrategia norteamericana de dividir Irak en tres partes. Claro. El norte kurdo, Claro, iraquí, kurdo. el centro sunita y el sur chiita, porque atendiendo a las divisiones étnico-religiosas, dijeron, bueno, dividiéndolos dominamos mejor. Sí, exacto, porque eso es lo que ellos ven, que cuando no les conviene a uno, ellos apoyan al otro Sí, y así mantienen. Pero todo ¿qué lo importa que- la historia de los pueblos? No importa Es lo que, nada. es lo que- Nada, es lo para que nada. estaba pasando con ISIS. Sí. O sea, a ver, Con el ejército islámico. En medio del genocidio de Gaza, los defensores del sionismo decían, ¿por qué no critican a ISIS? No, el genocidio de ISIS es tan repudiable Sí, como claro. el genocidio sionista. Claro. Todos los genocidios Todos son los genocidios son todos, repudiables. todos. Provenga de donde provenga. Miren, hay algo que yo quiero realmente tratar sobre eso, que no quiero que se me escape, pero ya nos están haciendo señas y vamos para el próximo segmento.
Amables televidentes, de nuevo con ustedes en su programa Página Abierta con el Arte, hoy con Eliades Acosta Matos. Y recuerde que puede usted seguirnos cada semana a través de las redes sociales, en YouTube, Facebook, Twitter y también a través del periódico digital dominicano elmomento.net con el contenido semanal de este programa que suscita con lo mejor del arte y la cultura dominicanos en contexto. Página Abierta con el Arte y la Cultura. Eliades, hoy viendo el periódico he leído precisamente un artículo que me recuerda los primeros tiempos donde tú colaborabas en este diario, los sábados precisamente. No conocía, digo, ¿quién es este nombre? Que parece que está escrito entre rumano y otra... La gente decía que soy de Tamayo, como apellido. Tamayo. Sí, soy de Tamayo. Y este en el cementerio de los gatos. El Diario Libre, sí. Me recuerda a un libro de un historiador francés a propósito de la exterminación de los gatos. Y eso. Mira, yo veo que también en ti hay algo que le comentaba a Fidel importante, y es esa vinculación con la novela, con la narrativa que tiene tu formación también intelectual. Me gustaría que tú nos hables de tu novela. Es más, cuéntanos una. Sí, breve. sí. Mira, yo siempre digo que nosotros los que escribimos los libros que hubiéramos querido leer. Es decir, que ya hubieran estado escritos cuando nosotros los buscamos y que no aparecen porque no se han escrito por determinada razón. Entonces nos dedicamos exactamente a escribir sobre lo que nos interesa, pero que hay poco sobre eso. Entonces, en el caso de mis labores como historiador, como investigador, siempre descubría y descubro en la búsqueda de documentos auténticos, etcétera, personajes que parecen salidos de la ficción o que son más acabados que un personaje de ficción. Sucesos que sobrepasan la más ferviente imaginación. Silencios que reclaman teorías, que reclaman ideas, que reclaman hipótesis para poder cerrar ese silencio. Y la posibilidad no la da la historia porque no tienen los elementos, no te han aparecido las pruebas documentales. ¿Y qué haces tú entonces? Imaginar. Tú lo que haces es imaginar. Tú lo que haces es dejar correr la imaginación y escribir no sobre lo que fue, sino sobre lo que pudo haber sido. Y esa libertad que te dan es una libertad que te permite a ti, en alguna medida, llenar un hueco de la historia. Hay que aprender a convivir con eso. O sea, los puristas, los castos, los ortodoxos de siempre, repudian la mezcla entre ficción e historia o ciencia. Las personas más cultas, más abiertas, menos prejuiciosas, les encanta la ficción histórica. De hecho, es el género que más de moda está en el mundo. Es el que más produce, es el que más vende, ya hablando de ventas, que claro, eso no da la medida del calado cultural, pero hablando un lenguaje que la gente puede entender, de venta, y es el que más popular ha hecho a personas como Pérez Reverte, etc. Pero hay una industria de la novela histórica. Y además detrás hay investigaciones con más rigor que una tesis doctoral a veces. Entonces, ¿qué es lo que yo hago en Diario Libre? En Diario Libre, en mis investigaciones sobre la era de Trujillo, me quedaba todo ese subproducto tan rico que yo quería compartir y que era precisamente basado en hechos y personajes que ameritaban ese juego de la ficción. Y empecé a colaborar en el periódico y este artículo al que tú haces referencia es el número 87. Quiere decir, ya han salido 87 artículos y a la gente le ha interesado mucho. Al extremo de que se está preparando un libro por la Fundación García Arévalo que va a recoger una parte o lo mejor de esa producción. Específicamente este al que tú haces referencia en el Cementerio de los Gatos es... la imaginación de cómo Ernest Hemingway, en su finca Vigía en La Habana, recibió la noticia de la muerte en un atentado ametrallado en La Habana en el año 48 de Manolo Castro, que fue el enlace entre el gobierno de Grau y la expedición de Cayo Confite. Él era el director de deportes del Ministerio de Educación y es el hombre que visita varias veces el Cayo, donde se está entrenando la expedición. Claro. Y hay una foto curiosísima donde aparece Hemingway detrás. Entonces, a partir de ahí empecé a indagar si Hemingway tuvo que ver con la... Hablamos del año 48, 49. 48, la expedición fue en el 47. 47. Sí. La expedición se frustra en septiembre del 47. Sí.
Y este suceso que yo narro es fines de febrero del 48. 48. Donde a Manolo Castro, por un ajuste de cuenta entre los grupos de acción y que tiene que ver con Confite, lo ametrallan a la salida de un cine en La Habana. Entonces, ahí yo estoy imaginando cómo recibe Hemingway la noticia, los recuerdos que tiene de Manolo Castro, los recuerdos que tiene de la guerra civil donde ambos combatieron, los recuerdos que tiene de Confite, cómo Hemingway, cosa poco sabido, escondió en su casa en Finca Vigía a los pilotos que iban a bombardear las fuerzas trujillistas aquí en la expedición, cómo guardó armamento, cómo dio dinero para la expedición y cómo estuvo en Confite junto a Manolo Castro en una de las visitas de inspección que la revista Bohemia de Cuba hizo unos reportajes sobre eso donde se le delata, porque a pesar de que estaba afeitado, pero era Hemingway, se ve a las claras. Entonces, ahí termina, es una especie repito, como una especie de imaginación, un flujo alrededor de un hecho que no ocurrió o pudo haber ocurrido así como yo lo narro, o pudo ser diferente. Pero que está para darle también, creo que, más interés al hecho histórico y al hallazgo de que Hemingway tuvo que ver con la expedición de Confite. No, y ayuda porque además, mira, ese mismo relato tuyo acá, el que lo escucha va a constituir una trenza. Así es. Entonces, va a ligar varios escenarios y al mismo tiempo hechos que pueden dar lugar a un conocimiento y a un enderezamiento de la historia. Porque fíjate que sobre Cayo Confite se escribe mucho y hay gente que todavía hay algo confuso allí, pero no hay una historia coherente. No. Y sin embargo, mira que cada vez que aparece esto, mira el artículo que se publicó de Manuel Galich, en el suplemento Areito, a propósito de que yo mismo no sabía que él estaba ligado. ¿Cómo no? Este teatrista, novelista, guatemalteco. Y él vivió en Cuba por las razones que todos sabemos. Claro. Sin embargo, mira, aquel artículo iluminó algunos datos que tenían que ver con República Dominicana. Es construir una especie de rompecabezas infinito, donde cada vez aparece una pieza y tú vas comprendiendo mejor a partir de todo esto. Pero es interesante porque tú eres historiador también, y tu oficio y tu trabajo en la República Dominicana, en nuestra sociedad, es como historiógrafo, ¿no? Compilador, historiador. Pero a ti como que la historia objetiva no te interesa tanto. O sea, te interesa, sí, es la base, pero ese elemento ficticio. Porque ahí está el artista o él está el escritor. Es la libertad. O sea, lo que pudo haber sido eso aristotélico. No, y el narrador. El narrador, o sea, esa mezcla de ficción, realidad, de historia y ahí es donde historia ficción. Claro, porque a ver, la ciencia tiene reglas bastante rígidas. O sea, hay normas para escribir, hay normas para un discurso científico. La ficción es la libertad absoluta. Por supuesto. Y yo soy libertario. O sea, a mí me encanta moverme en los terrenos de la libertad. Me encanta yo no evito ofender porque no trato de no poner nombres en situaciones cabrosas. Ahí mismo no se menciona el nombre de Hemingway por ningún lugar, aunque es Hemingway. Tú lo vas a leer completo. Finca Vigía, Yater Pilar, San Francisco de Paula. El lector culto lo va a entender. Ahora, lo importante no es ni siquiera quién era. Hay alguna gente que a veces ha escrito algo de la era bueno, todo eso, la era de Trujillo, y me dice, ¿quién es ese que tú hablas? Eso no es lo importante. Lo importante son las actuaciones humanas en un contexto degradante como ese y cuáles son las reacciones. Y otra cosa, mira, por ejemplo, este libro es mi primera novela histórica. Yo tengo publicadas 2 novelas históricas y en camino hay una tercera que estoy escribiendo aquí, que tiene que ver con República Dominicana y Cuba en 1931. La penetración nazi en el Caribe, la dictadura de Trujillo, la dictadura de Machado en Cuba, y estoy en ese tema. Ahora, esta primera se llama Cartas auténticas que nunca se escribieron. Tiene una edición primera en Tenerife, y esta es la edición cubana de hace 2 años. Como si tú la ojeas, te das cuenta que hay fotos históricas, auténticas, ¿no? Que son fotos reales de los mambises, de la guerra de independencia de Cuba, en la guerra del 98 entre España y Estados Unidos. Y la gente lo recibe con naturalidad. O sea, ¿qué hacen fotos auténticas, reales? ¿Qué hacen estas fotos en un libro de ficción? Bueno, están legitimando al libro y el libro está legitimando a la foto. Y confirmar un espacio y un tiempo también. ¿Cómo no? ¿Y qué ocurre con esto, además? Bueno, ocurre de que estos son este libro trata de un joven español que va a La Habana, se llama Joaquín, que va a hacer a correr las Indias, como se dice en España, a tratar de hacer fortuna para volver como un indiano rico a España, ¿no?
Y este muchacho realmente lo que va a trabajar en una ferretería de un canalla que es un integrista español, contrario a la independencia de Cuba, ridículo, una especie de tartarín de Tarascón tropical. Y porque tiene un contenido humorístico también la trama. ¿Gallego? ¿Es gallego? Es catalán. Es catalán. Y tiene algo de vasco también. Que tiene fama de tacaños testarudos. Y testarudos. Bueno, sí, también. Bien ganada fama. Sí. Y entonces, este joven escribe a su familia en la península todo lo que está viendo en La Habana de principios de 1898. La explosión del Maine en la bahía de La Habana, el inicio del bloqueo americano a Cuba naval, que es el preludio de la guerra, las estrecheces de la vida en una ciudad grande como La Habana, pero bloqueada, la picaresca de la calle para sobrevivir en esas condiciones tan duras, y todo esto a través de personajes de ficción mezclados con personajes reales, edictos del gobierno español, noticias reales de la prensa, etc. Son 22 cartas que abarcan desde el inicio de la guerra hasta la entrada el 1 de enero de 1899 de los norteamericanos a La Habana, ya las tropas marchando a ocupar la ciudad, que ocupar definitivamente la isla, y la decisión del muchacho de no irse a España, quedarse en Cuba y compartir la suerte de los cubanos. Que dicho sea de paso, 80.000 soldados y oficiales españoles hasta el rango de general después de la guerra se quedaron. Entonces son guerras extrañas. Son guerras, generalmente un ejército que evacúa, bueno, cuando se fue aquí el ejército español tras la guerra de la restauración, se llevó hasta una buena parte de los oficiales a la Reserva Dominicana. Allá, al contrario. Se quedaron. Una buena parte. Allá. Se quedó. Pero lo que te quiero decir es que la evacuación en Cuba fue diferente y había sido una guerra que había durado intermitentemente 30 años. Pero la guerra, como decía Martí en el Manifiesto de Montecristi, firmado en esta tierra, Martí decía, la guerra no es contra el español, sino contra el colonialismo español. Es decir, no había odio contra el español. Y eso hace que los soldados que se enfrentaron en las vísperas a esos cubanos sabían de que podían quedarse, hacer familia y todo, y no había ningún problema. Yo siempre he escuchado que los españoles nunca, de ninguna manera, querían irse de Cuba. No, recuerda que no quisieron irse de Cuba. Se quedaron hasta la famosa frase que simboliza esa testarudez y explica el desastre del 98 de Cánovas del Castillo, que era el primer ministro español. Le decían el monstruo, porque era un hombre que había pasado de la revolución a ser un ultraconservador. Y es el hombre que le preguntan sobre qué hacer con Cuba. Y dice, en Cuba estaremos hasta el último hombre y la última peseta. Ese fue el lema de los ultras, que no querían evacuar. No querían. Y pelearon hasta el final, porque era una cuestión ni siquiera económica, que lo era, pero ni siquiera. Era una cuestión de honor, simbólica, volviendo a lo cultural. Del poder, perder de Cuba mantener, era perder un símbolo de poder. Era quizás una de sus más exitosas posesiones. Y de ahí la decadencia en América, Puerto Rico, Cuyá, a partir de ahí. Exactamente. Y de tu otra novela que tiene un título más... La otra novela. Esa es, bueno, tengo que ser un poquito injusto y decir que esa segunda es mi preferida. Sí. Esa, tiene un título más sí, se llama comercial. Hotel Tampa Bay. Hotel Tampa Bay. Hotel Tampa Bay es también... Bueno, para los lectores de Miami. Bueno, quiero del decirte, otro lado, de la otra mirada. Bueno, quiero decirte que me enteré Sí. casualmente en internet, porque esa Hotel primera Tampa Bay. fue una primera edición en Valencia, en España, y luego hubo una segunda en Cuba. Pero esa primera de España, que tú sabes que los escritores no tenemos ningún control sobre la circulación de las obras, ni recibimos beneficios de la circulación de las obras. Entonces me entero que por casualidad, así en internet, que esa novela, ese libro, lo habían metido de contrabando en Estados Unidos a vender, que ese no era el acuerdo con la distribuidora, la FENAC, la francesa. La FENAC, sí. La FENAC francesa, el acuerdo de distribución era España y creo que América Latina, pero lo metieron en Estados Unidos a espaldas mía y de la editora y lo vendían en $60 el libro y estaba en el quinto lugar de 22, de 22 en venta. ¿Por qué? ¿Cuál era el éxito? Con esa comunidad cubana, pero con tantos exiliados y tantas personas que habían fuera, el éxito era que trataba de eso. Ya el título es llamativo. Trataba de la comunidad cubana en Tampa y Cayo Hueso, en las luchas de independencia y en el inicio de la guerra del 98. Siempre se nos acaba el tiempo. El tiempo siempre se nos acaba contigo, porque son
muchas cosas, Muchos pero tópicos, pequeñas cosas, tópicos, muchas aristas. temas. Una oportunidad para volver. Que tiene, pero es una oportunidad para tenerte amarrado a alguna pata de este programa y que estemos realmente aprendiendo con esa cátedra abierta que tú ofreces. Amables televidentes, así hemos llegado al final de una edición más de Página Abierta con el Arte, Página Abierta con la Cultura. Hasta pronto.